Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por primera vez por este medio de las redes. Quisiera hoy compartir nuevamente el mensaje, el plan de salvación, para que ustedes puedan alcanzar la misericordia de Dios y reconciliarse con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Quisiera cantar 2 estrofas del himno 550. Voy a leer una y voy a cantar una. Y después leeré la palabra de Dios. La tumba no pudimos ver después de tu resurrección, y no te vimos ascender después de dar tu bendición. Pero sabemos que es verdad, sentado estás en majestad, sentado estás en majestad. Si te veremos, oh Señor, pues prometiste regresar, y te esperamos, Salvador, morada fuiste a preparar. Nos gozaremos en verdad contigo por la eternidad, contigo por la eternidad. Bueno, a nosotros nos esperan son las glorias eternas en el cielo. Ayer estaba hablando y el muchacho me decía que bueno, que en cualquier momento iba a tener yo una mansión aquí. Bueno, yo le dije a él que a mí no me preocupa una mansión, casa, bienes. Si el Señor me los provee, amén. Pero no es la mansión de nosotros, está en los cielos de cada uno de los salvados. El Señor fue a prepararnos lugar y Él lo prometió, y Él no miente en su palabra. Y esto es lo que te quiero predicar hoy, sobre la veracidad de la palabra de Dios, pero quisiera hacerlo en la resurrección del Señor. Lucas 24, versículo 13, el camino a Emaús. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les digo, ¿qué plásticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido.
aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Quisiera leer también en el Evangelio según Marcos, con la ayuda del Señor, capítulo 16, versículo 12. Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Aquí también el evangelista estaba diciendo que no creyeron. Primera de Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y a otros que ya duermen. Después apareció a Jacob, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, sé que leí un poco de escritura un poquito largo, pero quiero decirte una cosa, que la escritura de la Biblia no es como cualquier relato de cualquier libro. La Biblia, toda la escritura fue inspirada por Dios, y utilizó a estos santos hombres, el Espíritu Santo, para dejarnos los escritos para poderte guiar a la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo te explico? Esto no es cualquier libro. Aquí está la palabra de Dios. Aquí no hay equivocaciones, amigos. Son historias narradas de momentos cuando Dios envió a su Hijo amado, relata cómo fue que Él nació aquí, y relata desde los profetas. Todo lo que está escrito de los profetas está escrito en el Nuevo Testamento. Es una perfección y no hay errores. El error está en nosotros. Los profetas fueron que profetizaron de él, y todo lo que pasó en la crucifixión del Señor los narra el salmista, en los salmos. Lo profetizaron el profeta Isaías, uno de los profetas mayores. Profetizaron sobre los juicios que iban a venir a la nación de Israel, tanto en el tiempo después que crucificaron al Señor, también para el futuro. No es comprensible totalmente para nosotros, pero lo que vamos estudiando, vamos sincronizando con la palabra de Dios, y nos damos de cuenta que no es ni 99%, es, como digo, segura, es 100% verdad la palabra de Dios. Entonces vemos aquí el evangelista Marcos relata en dos versículos todo el suceso del camino a Emaús. Pero después apareció de otra forma a dos de ellos que iban en el camino yendo al campo. Él se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice la escritura. Y en la carta de Corintios, el apóstol Pablo también relató. A él se le apareció, él mismo dijo, como un abortivo de último se me apareció a mí.
Su propósito del apóstol Pablo, el ministerio del apóstol Pablo era llevar el mensaje a los gentiles, y el Señor mismo le dijo que iba a sufrir mucho a causa del nombre del Señor, y él pudo cumplir su ministerio como el Señor se lo dejó. Entonces, el mismo apóstol Pablo está diciendo que él se le enseñó que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Todos los que hemos creído en el Señor es porque comprendimos, Él abrió nuestras mentes y corazones y pudimos comprender que Él murió por nosotros, que se fue sepultado y al tercer día resucitó. No es de quien quiera ni de quien corra, es de quien Dios tenga misericordia. Vemos que aquí en el relato de Lucas, lo que quiso decir el apóstol Marcos, Juan Marcos, de estos dos versículos está relatado aquí completamente en el Evangelio según Lucas. Lucas era doctor, pero él recopiló información sobre el relato de todo lo que el Señor realizó en su ministerio terrenal. Lucas, guiado por el Espíritu Santo, pudo escribir este evangelio para presentar al Señor Jesucristo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos les enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, todos los que han creído, ellos relataron sobre el Señor, sobre su muerte, sepultura y resurrección. El apóstol Pablo también relató lo mismo. Y es lo mismo que nosotros te predicamos. Es una sola fe. Una misma fe en una misma persona que resucitó. Como te digo, hay libros que han sido escritos a donde hablan de grandes héroes libertadores, pero después sacan otros libros y a veces desvían un poco la historia y no tienen, a veces no hay concordancia de lo que están contando de la historia, no hay una seguridad. Pero aquí no, porque todos los evangelistas, un evangelista tal vez no está complementado, está aquí diciendo, por ejemplo, en Marcos, en estos versículos que te leí, Jesús se le aparece a dos de sus discípulos, porque esos dos eran discípulos de él, pero ellos todavía no habían comprendido la realidad de la resurrección. Ellos pensaban que el Señor no había resucitado. Dos mujeres, las mujeres que estuvieron en la tumba en la resurrección, fueron una de las que vieron al Señor. Y después el Señor se le apareció a más de 500 hermanos. Ellos mismos dijeron, ellos iban de día a una aldea que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estaba un poco lejos, 70 estadios. Eran como 11 kilómetros. El Señor fue crucificado, como dice en hebreo, fuera del campamento. Entonces el Señor resucitó al tercer día. Vemos que habla anteriormente de la resurrección después de la crucifixión. Y entonces el mismo Señor se acercó a ellos. A donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él estaba con el Señor. He aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. El mismo Señor le veló los ojos para que no le conociesen.
Y entonces él estaba preguntando de lo que ellos estaban hablando. Estaba reciente la muerte y crucifixión del Señor. Ellos pensaban que ellos pensaban que él había muerto. O sea, perdieron, no sé, tal vez su esperanza. Entonces le respondió Cleofas y le dijo: tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días. Eso fue notorio en toda Jerusalén, alrededor de la muerte del Señor. Y usted tampoco, y usted, tal vez la mayoría de personas en el mundo entero no están ajenos a la verdad de la obra de la cruz, porque hasta hacen películas y muchas cosas del Señor. Es responsable cada ser humano por la obra de la cruz, pero cuando la persona oye con interés el mensaje del Evangelio, el Señor puede abrirle el corazón y hacerle entender su condición, y el Padre le conduce a la persona del Señor Jesucristo. No es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Ojalá usted haya comprendido que es un pecador perdido y que el Señor tuvo que morir por causa de sus pecados. Yo puedo decir, Él murió por mí, y yo un día acepté mi parte de culpa y llegué a Él, le clamé por salvación un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y Él me perdonó. Yo no merecía el perdón del Señor. Como dijo Pedro: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Tienes que comprender esta gran verdad. Entonces él mismo le dijo, le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a hombres, a los principales sacerdotes y gobernantes. Ellos estaban esperando que había de redimir a Israel. Ellos estaban esperando que Él reinara en Israel. Él es el Rey de Reyes y, como dice la Escritura, Señor de señores. Y ellos pudieron comentarle que se habían asombrado porque unas mujeres, las dos que estuvieron en el sepulcro, que vieron a los ángeles, y ellos fueron los que removieron la piedra, no hallaron su cuerpo. También habían visto visión de ángeles que dijeron que Él vive. Y entonces ellos fueron y hallaron como las mujeres le habían dicho. Entonces el Señor les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer a lo que han dicho los profetas. Ellos tenían conocimiento de lo que habían dicho los profetas, y el mismo Señor en su ministerio terrenal, cuando anduvo con ellos, les habló sobre la muerte, sobre su muerte que Él iba a padecer, su sepultura y su resurrección, y ellos tenían el conocimiento de los profetas. Por eso es que cuando Pedro predicó por primera vez, él presentó primeramente lo que habían profetizado los profetas y se fue con un orden predicando, y después presentó a la persona del Señor Jesucristo. Y a ellos en Hechos de los Apóstoles, cuando hizo la primera predicación Pedro, cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, entonces ellos predicaron y presentaron al Señor desde los profetas, como está diciendo el Señor aquí. Comenzaron desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de el Señor. Todo se cumplió al pie de la letra. Por eso te digo que este no es un cualquier libro, es un libro que concuerda con perfección, no hay equivocación. Todo es cierto. Y esto es lo mismo que creímos nosotros. Entendimos que éramos unos pecadores perdidos y llegamos al que vive, porque Él resucitó y Él es el que puede salvar, porque Él está vivo. Entonces, ojalá tú puedas abrir tu corazón para que el Señor pueda
abrir tu corazón y tú puedas abrir el corazón a Él para que el Señor pueda hacer la obra y lavar tu corazón de tus pecados, para que tu corazón venga a ser blanco como la nieve, limpiado de todos los pecados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces vemos el relato también del apóstol Pablo. Se le apareció al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo predicó lo mismo como el Señor enseñó, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La mayoría de los discípulos, de los apóstoles, presentaban al Señor desde el Antiguo Testamento. Vemos que el apóstol Pedro presentó también con del Antiguo Testamento, y presentó al Señor al resucitado. Después que el Señor le abrió el entendimiento, ellos pudieron decir más adelante, entonces los ojos le fueron abiertos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Él después se le apareció, fue a los discípulos, a los 11 primeros, porque no estaba Tomás, y Tomás pudo decir que si él no metiere su dedo en a donde lo clavaron sus manos, él decía que él no creía. Entonces después, cuando se les volvió a aparecer, el Señor se le apareció y él creyó y pudo decir, Dios, Señor mío, Dios mío, Señor mío. Él lo reconoció. El ser humano es tardo para creer. Por eso es que dice que la Escritura dice que ni los cobardes ni los incrédulos, porque no creer en la obra de la cruz es incredulidad. Tal vez te permanece como los saduceos, que no creían en la resurrección. Piensa que él no está vivo. Pero si tú deseas la salvación, Dios te va a abrir el corazón, el Señor, y tú vas a poder comprender con claridad. Se van a abrir tus ojos y vas a poder comprender que Él murió por ti, y le vas a clamar por salvación a Él. Ojalá tú tengas el deseo en tu corazón de ser salvo, para que pueda operar la salvación en tu corazón. Eso fue lo que sucedió conmigo. Tenía el deseo, pero todavía, antes de ese día de yo creer, esos días todavía no había una decisión en mi corazón. Pero esa noche no soporté más. No quería ir a la condenación, y le clamé a Él por salvación, porque le llegué a Él, porque Él vive. Él fue sepultado y resucitó. Y todos los que predicaron aquí presentaron la obra de la cruz en su sepultura y resurrección. Esos fueron los que creyeron esos discípulos, a los que se le apareció a más de 500, a los apóstoles, y a nosotros no se nos apareció. Pero dice la Escritura, dichosos los ojos que no ven y creen, como te canté en este precioso himno. La tumba no pudimos ver después de tu resurrección, y no te vimos ascender después de dar tu bendición, pero sabemos que es verdad, sentado estás en majestad. Algún día todos los que somos salvos vamos a ver a nuestro amado Salvador, sea por la vía de la muerte física, pero espiritual no, porque nosotros estamos vivos para Dios. Pero si tú mueres en tus pecados, tu alma iría al infierno, y lo vas a ver solamente para Él juzgarte por haberle rechazado, y ser juzgado y lanzado al lago de fuego, porque tu nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida. El otro evento que nosotros esperamos es el arrebatamiento. Pudiera ocurrir hoy o en cualquier momento. Que el Señor te pueda ayudar, y ojalá tú puedas creer en el Señor de todo corazón para alcanzar el perdón de tus pecados.